Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Course Tutoriales. Siguiendo con el curso de 800 integrales indefinidas, vamos a integrar la integral de dx sobre x cuadrado menos 10. Entonces vamos a recordar una tabla de integraciones. En este caso vamos a utilizar la número 14 y que dice lo siguiente, la cual establece lo siguiente. Disculpen si no se puede ver, esto simplemente es más una constante de integración. Entonces tenemos que cuando tenemos la integral de du sobre u cuadrado menos a cuadrado, eso va a ser igual a 1 sobre 2 por a, o sea, a 1 sobre 2a por el logaritmo natural del valor absoluto de u menos a dividido entre u más a, y eso más la constante de integración. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, podemos ver lo siguiente. Tenemos aquí pues nuestro respectivo diferencial, lo que está en la fórmula también en la parte superior. Tenemos una variable al cuadrado, que es lo que necesitamos, y de aquí podemos sacar una constante al cuadrado. Vamos a reescribir eso de una forma eficaz para poder utilizar esta fórmula, que es de lo que se trata esta integral. Entonces vamos a reescribirlo. Ponemos entonces la diferencial de x, o sea, el respectivo diferencial. Como podemos ver en la fórmula, que ya lo tenemos una variable al cuadrado, o sea, la variable con la que se está, pues, la variable respecto a la cual se está integrando, que es la x al cuadrado. Aquí en este caso en la fórmula dice la u, pero no importa porque es una variable igual. Entonces tenemos entonces menos, el símbolo menos, porque lo lleva la fórmula, una constante. Entonces, ¿cómo podemos convertir ese 10 en una constante? Bueno, el 10 ya es una constante de por sí, pero que esté al cuadrado sin que alteremos la integral. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Si escribimos 10 y lo elevamos al cuadrado, estaríamos alterando la integral. Pero ¿qué pasa si le sacamos esa raíz cuadrada? Y como pueden ver, sería como tener la raíz cuadrada de 10, y si lo elevamos al cuadrado, estas dos operaciones son inversas, se cancelarían y no quedaría que 10 es igual a 10. Entonces no estaríamos alterando la integral. Entonces vamos a poner, en lugar de poner 10, vamos a poner raíz de 10 al cuadrado, entendiendo que por lógica eso es 10. Entonces ahora sí podemos seguir con nuestra integral. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que eso va a ser igual a ¿qué? Entonces, pues fíjense bien. Eso nos daría a entender que u al cuadrado, bueno, lo voy a poner aquí debajo, que u vendría siendo x, coma, entonces a vendría siendo ¿quién? Si aquí está a al cuadrado y aquí está a al cuadrado, entonces lo que está al cuadrado vendría siendo nuestro a. En este caso vendría siendo no solamente el 10, sino raíz de 10 sería nuestro a, porque eso es lo que está al cuadrado. Entonces solo para qué necesitamos el a y necesitamos el u, porque aquí lo necesitamos en la fórmula, necesitamos a u menos a. Entonces ya sacamos esas dos cosas, u es x y a es raíz de 10. Entonces pues ya tenemos todo lo necesario para integrar y pues procedamos a sustituir en la fórmula. Como tenemos aquí 1 es un valor constante que nos lo da la fórmula, lo ponemos 1 dividido entre 2, ¿quién? Entre 2 veces a, pero a sabemos que es raíz de 10, por el logaritmo natural de el valor absoluto de u, pero ¿quién es u? U dijimos que era x, menos a, ¿quién es a? Raíz de 10. Por eso siempre le aconsejo sacar aquí lo pueden hacer así directamente desde la mente, pero siempre yo aconsejo sacarlo para no tener errores. Entonces, dividido entre quién? Bueno, entre u más a. ¿Quién es u? X más a sabemos que es raíz de 10. Y a eso siempre le sumamos una constante de integración, que se la sumo aquí. Como pueden ver, estas constantes ambas casi no se ven, pero son dos constantes de integración por si se preguntan qué está más allá. Entonces, pues sí, esto lo van a ver en libros o en otro lugar escrito de otra manera, simplemente más así para de manera matemática se vea mucho mejor y tenga más estética, racionalizando aquí, o sea, racionalizar no es más que multiplicar por lo que está en la raíz aquí debajo en el numerador y en el denominador, porque saben sí.
lo multiplicamos en un solo lugar, entonces se alteraría el resultado, entonces hay que multiplicar en los dos lados. Entonces multiplicando por raíz de 10 en el numerador, tendríamos que 1 por raíz de 10 sería raíz de 10. Entonces tendríamos que aquí sería 2 veces y aquí está raíz de 10. Y si multiplicamos por raíz de 10, sería igual que tener 2 veces la raíz de 10 al cuadrado, lo mismo que le explicaba ahorita. Entonces como esas operaciones son inversas, se cancelan. Entonces pueden ver que raíz de 10 por raíz de 10 sería raíz de 10 al cuadrado. Y como se cancelaron esas dos operaciones, tenemos entonces que simplemente nos queda 2 veces 10. Pero 2 veces 10, eso es 20. Podemos ver que queda de esa manera. Entonces, raíz de 10 sobre 20, logaritmo natural del valor absoluto de x menos raíz de 10 dividido entre x más el raíz de 10, y eso más la constante de integración que a veces casi ni sale aquí en la pizarra. Y bueno chicos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo y bueno, aquí ya el resultado. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y dejar su buen like. Sin más preámbulo me despido, esto fue Crash Tutoriales, chao.